Peras y manzanas. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa económico de Mega con peras y manzanas. Y vaya que cada vez es más necesario aterrizar estas noticias económicas que están ocurriendo en el mundo y que tienen efecto en Chile con peras y manzanas, con esta guerra comercial que tiene un día sí, un día no, un día sí, un día no. Las bolsas están cada vez más nerviosas, los mercados, reuniones importantes en Chile de ex autoridades con el ministro Marcel. Todos los días están muy noticiosos y si la gente quiere saber, bueno, esto cómo me va a afectar. Voy a saludar a Bárbara Mena, que vuelve de sus vacaciones, periodista económica de Mega Noticias, también, por supuesto, panelista de este programa. ¿Cómo estás, Barbarita? ¿Qué tal? Hola Roberto, muy bien, renovada, con las energías ahí bien cargadas para enfrentarnos a esta guerra comercial. ¿Estabas de vacaciones cuando comenzó la guerra comercial? Sí, no, terrible. Y me encuentro con todo esto que en verdad está afectando y golpeando fuertemente a nuestro país también. Y de eso justamente vamos a hablar, cómo nos afecta a nosotros esta guerra comercial que está ocurriendo ahí, este conflicto entre Estados Unidos, China y el resto varios del mundo. países y todo el mundo. ¿No quedaste muy endeudado en dólares con el viaje? Es que Con justamente este dólar, eso es lo que me va a pegar fuerte si es que el dólar sigue subiendo. Ahora está bajando, está subiendo, está muy volátil, sí, entonces muy volátil. No sé todavía si me va a pegar fuerte o no tan fuerte. Bueno, vamos a conversar con un experto que nos va a aterrizar este tema, con Juan Nagel, economista, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Juan, bienvenido a nuestro programa económico con peras y manzanas. Hola, Juan. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Juan, días todos muy distintos desde que comenzó todo la semana pasada. Trump anuncia una tregua para los países que tienen estos impuestos que no le aplicaron represalias. Chile nos tiene claro si entramos o no en esta pausa, en esta tregua. El ministro de Hacienda dice que creen que sí. Que creen que no estamos en la tregua, lo que ha generado una confusión. Hoy día, jueves, vuelven a caer los mercados porque hoy día se está viendo con preocupación lo que ocurre ya entre China y Estados Unidos, que son principalmente los dos grandes motores de la economía mundial. ¿Esto va a ser así, un día sí, un día no, un día sí, un día no, como ya empiezan a salir los memes en las redes sociales? ¿Cómo lo ves? Sí, ciertamente la naturaleza errática de la política económica del presidente Trump, que tiene que ver con su personalidad también, no ayuda a que haya claridad en los mercados. Y los mercados, hay algo que no les gusta, es la impredictibilidad, si es que eso sea una palabra, digamos, ¿no? Les gusta que las cosas sean predecibles, que sean un poquito estables, que uno tenga más o menos un terreno en el cual uno sabe en qué manejarse. Ciertamente, yo creo que primero que nada hay que decir que Chile queda muy bien posicionado en términos relativos con respecto a todo lo que está sucediendo con el resto del mundo. Es decir, Chile no fue penalizado fuertemente con los aranceles, Chile no ha reaccionado, Chile no está en la mira del presidente y del gobierno americano. Entonces, en ese sentido, siento que Chile no es uno de los objetivos de esta guerra comercial. Y eso, en cierto modo, como decimos aquí, pasamos piola, eso es bueno para nosotros, porque en ese sentido Chile puede mantener sus relaciones con Estados Unidos de forma más o menos ininterrumpida. Entonces, en ese sentido, yo creo que la distorsión para Chile no es tan grave. Para los mercados financieros, sí, obviamente. Entonces, lo que está sucediendo con el dólar, con la bolsa chilena, más bien refleja un reacomodo de activos financieros, de dineros, de flujos de capital, dada la incertidumbre que hay en el mundo, que en realidad está enfocada en la guerra comercial entre las dos grandes economías del mundo, que son Estados Unidos y China. Juan, no sabemos todavía si es que esta guerra comercial se va a prolongar por mucho tiempo. Entonces, ahí te quería preguntar, ¿cómo nos podría golpear a nosotros como país si es que esto se prolonga en el tiempo? Porque sí, ya hay alertas de una eventual recesión mundial y eso efectivamente ahí nos podría golpear a nosotros como país. Yo no estoy seguro que estemos en un escenario de recesión mundial todavía. Creo que el objetivo que persigue Trump con esto es tanto comercial como geopolítico. Los Estados Unidos ven una vulnerabilidad en el sentido de que tener un gran déficit comercial con China y que a su vez China invierta mucho de sus excedentes en financiar al Tesoro americano, entonces Estados Unidos termina endeudándose a China. Ellos no ven ese modelo como un modelo viable. Por lo tanto, ellos están apostando a frenar el desarrollo exportador y económico de China. Ellos ven a China como un rival geopolítico de peso e importante y como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Entonces, en cierto modo, si la guerra comercial se prolonga y eso tiene efectos sobre el crecimiento en China, sobre la salud de la economía china, obviamente eso afecta a Chile porque China es nuestro principal socio comercial. Entonces, en ese sentido, sí podrían haber consecuencias. Por lo tanto, no es tanto el efecto principal que tiene de los aranceles y las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos, sino el efecto que tiene la guerra entre Estados Unidos y China sobre la economía china y sobre la capacidad de China de comprar productos chilenos en el futuro. Claro, Ese es el foco que debería preocuparnos. porque de hecho varios analistas han salido en las últimas horas diciendo que Donald Trump no puso esta tregua de 90 días con el resto del mundo para aplicar estos aranceles de que estaba preocupado por las bolsas o que le preocupa la economía mundial, sino que simplemente los bonos del Tesoro norteamericano se estaban yendo al suelo, estaban bajando de Claro, precio y sus tasas estaban subiendo, lo que puede subir el déficit fiscal de Estados Unidos y ahí para él se generaría un problema político y económico. Es principalmente claro. eso lo que están señalando algunos argumentos. Quiero señalar que hoy día en la mañana hubo una reunión muy importante que de todos modos habla de la preocupación del gobierno chileno. El ministro Marcel, Juan Nagel, hoy día convocó al Ministerio de Hacienda a todos los ex ministros de Hacienda del último tiempo y todos los expresidentes del Banco Central para analizar esta situación y ver caminos a seguir. Quiero que escuchemos lo que dijo el ministro Marcel al término de esa reunión donde él habla de que de todos modos estamos hablando de una situación compleja, difícil y que puede complicar a Chile. Veamos lo que dijo el ministro Marcel. Como decía al comienzo, el hecho de tener que interpretar medidas de política a través de un tuit, por supuesto que no es lo más cómodo para nadie. No deja de ser chocante que eso ocurra respecto a la principal economía del mundo y respecto a un tema tan importante como las medidas arancelarias, pero es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Para nosotros el tema más importante en todo este proceso es el efecto indirecto que puede tener sobre nuestra economía una recesión de carácter global generada por este conflicto comercial. Ahí está la preocupación que manifiesta Mario Marcel. Él dice además que, nos hemos ido enterando a través de la red Twitter o red X de lo que está sucediendo. Y al cabo, en esta misma reunión también hay algo que nos ha llamado la atención, que los periodistas económicos ayer nos preguntábamos, Chile entra en esta tregua comercial porque los impuestos arancelarios recíprocos no caberían para Chile porque entiendo, Juan, que Chile, al tener 0% por el Tratado de Libre Comercio de arancel para Estados Unidos, por lo tanto no sería recíproco, ahí habría una cosa técnica, por lo tanto no hay claridad. ¿Tú cómo lo ves eso a tu juicio de la información que está sobre la mesa? ¿Chile está o no está en la tregua que ha señalado Donald Trump? Bueno, no te tengo la respuesta a esa pregunta porque esa No te pregunta preocupes depende porque el del gobierno estado, tampoco la tiene tan del estado clara. de... Nosotros tampoco, la verdad es que Si no lo estamos sabe todos el Banco confundidos. Central, no lo sé yo. Yo pienso que el escenario más viable o más factible es que Chile sí tenga aranceles del 10% mientras duren estos 90 días. Pienso que lo sabio es que nos preparemos para ese escenario. Ojo, no es un escenario tan terrible. Recordemos que a la par de los aranceles, el peso chileno está perdiendo valor con respecto al dólar. Entonces, en cierto modo, vamos a ver si la gente lo entiende bien. Cuando el dólar sube en Chile, ¿verdad? Cuando el dólar sube, por ejemplo, de 950 a 1000, los productos chilenos se abaratan. Entonces, en cierto modo, hay que compensar el hecho de que quizás nos apliquen un arancel con el hecho de que el peso chileno está más barato y por lo tanto los productos chilenos se hacen más atractivos. Es posible que a la larga incluso salgamos ganando. Habría que esperar a ver cómo evoluciona el dólar y qué es lo que pasa de verdad con los aranceles. Si los Estados Unidos se decide aclarar si básicamente los aranceles se aplican a Chile o no, o si hay una tregua de 90 Escuchemos lo que días. dijo Pienso que lo Marcel. más sabio es que nos preparemos para el peor Ya, escenario posible. perfecto. Escuchemos lo que dijo Marcel respecto de si estamos o no en esa tregua. Mire lo que dijo el ministro de Hacienda. Pero por supuesto no despeja la incertidumbre en la economía mundial respecto a las decisiones que va tomando Estados Unidos y a su vez la respuesta que va generando en los países con los cuales Estados Unidos se declara en conflicto comercial, como es particularmente el caso de China. Así que tenemos que tener claro que más allá de este alivio que se produjo en el día de ayer, la incertidumbre va a continuar.
Claro, ya escuchábamos las declaraciones del ministro de Hacienda, declaraciones que entregó hoy día, y yo te quería preguntar, Juan, con respecto a esta reunión. Hoy día hubo una reunión con el ministro de Hacienda, expresidentes del Banco Central, exministros de Hacienda, para tomar y buscar las mejores medidas para poder paliar un poquito los efectos de esta guerra comercial. ¿Qué medidas crees tú que deben estar contempladas y que permitan también aliviar un poco estos efectos colaterales que deja esta guerra comercial, al menos en nuestro país? Bueno, lo que los países han propuesto y lo que me parece sabio es que mientras dure esta situación haya cierto tipo de alivio a los exportadores chilenos. Estamos pensando, por ejemplo, salmón, frutas, todos los sectores, vino también, todos los sectores que se venden a Estados Unidos de forma bastante intensiva. Y también monitorear todo lo que pueda pasar con la demanda de productos chilenos hacia China. También, obviamente, el papel de ProChile aquí va a ser muy importante en el sentido de poder abrir mercados alternativos para los productos chilenos en caso de que estas dos economías se haga más difícil la venta. Sin embargo, yo creo que todavía es prematuro como para entrar en pánico acerca de esto. Yo pienso que la actitud del presidente Trump ha mostrado cierta flexibilidad, mucho más de lo que mostró hace unos días. Pienso que, de nuevo, Chile no está en la mira de Estados Unidos particularmente. Pienso que aquí hay un tema más importante con sus principales socios comerciales, con la Unión Europea, con China, con los países del sureste asiático también, que mantienen una balanza comercial bastante deficitaria con Estados Unidos, o que Estados Unidos tiene déficit con ellos. Eh, Chile en ese sentido está muy bien posicionado. Entonces yo creo que pensar en estímulos o cosas muy grandes para las arcas fiscales de Chile, que están bastante comprometidas, pienso que hay que ser un poquito prudentes con eso. Ya, y en ese sentido, yo creo que los exportadores son una preocupación, son un motor, generan empleo, Fue el principal motor del crecimiento económico del 2024. Pero Claro. a eso voy. Pero también hay otra preocupación por el dólar caro, lo que recién comentábamos. O sea, el Claro. dólar caro puede tener un efecto social mucho más importante que lo que le pasa a los exportadores, porque si se te dispara el precio de la lenteja, de las bencinas, de la electricidad, de la carne, una serie de precios que son muy sensibles para la gente común y corriente, eso te va a generar muchos más problemas que los vaivenes que tengan los exportadores. Entonces yo creo que el gobierno, claro, por supuesto que tiene que velar por los exportadores, es un sector muy importante de la economía, pero también hay que ver el tema de los efectos del dólar en la inflación, porque eso además, Juan, tiene otro problema. Si la inflación se nos empieza a complicar de nuevo, el Banco Central no va a poder seguir bajando la tasa de interés, en una de esas la sube, y ahí se te complica la actividad económica. O sea, ya el problema te llegó a la cocina. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, sí, ciertamente. O sea, hay que vigilar lo que pasa con el precio del dólar. Sin embargo, el dólar todavía se ha mantenido en niveles razonables. Fíjate que hoy cerró en menos de 1.000, un poquito de menos de 1.000. Sí, Entonces, sí, en ese sentido, no podemos hablar de que ha habido una escalada del valor del dólar con respecto al peso chileno comparado con lo que había hace una semana o hace 10 días. O sea, ha subido un poco, pero todavía está en términos de rangos manejables, en cierto modo. También hay que tener en cuenta, fíjate que la inflación en Estados Unidos, el dato que salió hoy o ayer, no recuerdo, Ujú. era inflación negativa. Es decir, no ha habido un efecto inflacionario de los primeros aranceles que se Claro. pusieron, que fueron en marzo. Pero muy... Los aranceles están Obviamente empezando la hoy data, día, la data claro. en abril probablemente va a ser diferente, Exacto. sí, ciertamente, y todavía falta el efecto, ¿no? Hay otro factor que hay que considerar, que es que si efectivamente se cierra el mercado americano para productos chinos, probablemente veamos, para bien o para mal, una inundación de productos Eso. chinos en otros mercados a precios muy razonables. Entonces, en ese sentido, podría incluso haber unas grandes ofertas para ciertos rubros. Entonces, yo creo que hay muchas partes moviéndose en este tema todavía, por eso es que yo pienso que la prudencia es muy buena aliada en este tema y habría que ver, seguir monitoreando los mercados financieros y seguir monitoreando los estados de ánimo del presidente americano y la forma como se dirige a su contraparte chino. Dicho eso, hoy Trump habló acerca de la necesidad de negociar con China. Entonces, en cierto modo, aquí hay una guerra comercial andando, pero es una guerra comercial que yo creo que ambas partes reconocen que no lleva sino a una hecatombe, entonces quizás van a empezar a bajar un poquito las bayonetas y empezar a conversar. Esperen. Lo que tú decías, Juan, concuerda mucho con lo que me comentaba el día de ayer un experto también con respecto a que si finalmente China no puede vender ciertos productos, exportar ciertos productos a Estados Unidos, va a buscar otros mercados y uno de esos mercados podría ser el mercado chileno.
Y por ende, Obvio. si hay mayor oferta de ciertos productos, como por ejemplo autos, puede que el precio de los autos baje en vez de que suba con Claro. el incremento del precio del dólar. Entonces son efectos que podemos ver, no todo es negativo, no quiere decir que en los próximos meses vamos a ver alzas muy potentes, al menos en tecnología, autos, todo lo que está indexado al precio del dólar. Puede que veamos también una caída en el precio de algunos de esos productos. Sí, es posible, sobre todo considerando que hay países que son muy tecnológicos, como por ejemplo Taiwán, al cual también le aplicaron aranceles, Japón también. Entonces, en ese sentido, estos países, si no se resuelve la situación arancelaria con ellos, van a querer buscar otros mercados para sus productos. Digamos, hay muchas partes, como digo, hay muchas partes, es muy dinámico todo esto, entonces habría que ver qué sucede. Por eso que yo creo que hay que esperar, hay que ser prudentes. Me parece sabio el ministro Marcel de comparar notas con sus colegas, con sus antecesores, porque es una situación inédita. Yo creo que si bien podemos tener un consenso, es que esto es un cambio fundamental en las reglas del juego, de lo que son las bases de los cimientos de la economía mundial. Y eso obliga, obviamente, a repensarse muchas cosas que dábamos por sentado. Tratados de libre comercio, por ejemplo, o el papel de Estados Unidos y China en la promoción de ciertas reglas básicas del comercio. Entonces, en ese sentido, es sabio que como país nos tomemos un respiro, pensemos, preparemos para lo peor y hace muy necesario también que el gobierno tenga cuentas fiscales claras, que la política monetaria esté ordenada, etcétera. O sea, puede venirse una tormenta. No creo que estamos ahí todavía, pero puede venirse una tormenta que nos tiene que encontrar bien preparados. Juan, para ir terminando, yo quisiera poner acá una reflexión y preguntártela, Barbarita también. Lo he planteado en otras tribunas cuando comenzó esto. Como viejo periodista económico, he visto cómo ha ido cambiando la hegemonía de China, de Estados Unidos y China ahí empezando ya a collerear y ya prácticamente están igualados. Yo no soy partidario de Trump, me carga su forma de ser, es el matón del curso. Aquí, por ejemplo, nos golpeó a nosotros que no teníamos nada que ver con este enfrentamiento geopolítico entre qué teníamos que hacer nosotros, y ¡pum!, nos golpea igual, teníamos un TLC, no respetó eso, qué sé yo. Pero, dicho eso, yo siento que de todos modos algo se debía hacer con lo que estaba ocurriendo con China. No nos podemos hacer los tontos con ellos. China está en los últimos 10, 15 años asesinando una serie de industrias locales en todo el mundo, la industria textil, la industria de automóviles, la industria de calzado, de tecnologías. Uno dice, bueno, si son productivos, si son buenos, en buena lid, lo hacen bien. Pero China, a mi juicio, hace trampa. Tiene muchos trabajadores que prácticamente son esclavos, gente que va del campo a la ciudad, entonces trabaja por un plato de arroz, hace dumping, fuertes subsidios estatales y por lo tanto con eso está matando una serie de industrias y empleos. Claro, para uno es muy feliz tener precios baratos a estos malls chinos, pero de todos modos esa situación se está generando muy complicada. No sé si la solución era lo que está haciendo Trump, pero me da la impresión de que algo se debía hacer. ¿Cómo ves tú esa disyuntiva? Bueno, precisamente los papeles de trabajo de los economistas que están asesorando a Trump señalan eso precisamente, el desbalance en las reglas del juego. No solo lo que señalabas, también el tema ambiental, por ejemplo. China es un país con reglas ambientales muy laxas Muy lax. y Las por lo patentes, tanto, de los derechos de claro, autor, temas de propiedad propiedad intelectual, temas intelectual. de falta, y también temas de falta de acceso a los productos exteriores a China. O sea, de que hay un desbalance en términos de libre comercio respecto a los países, lo hay, y con muchos países existe eso. Quizás con Chile es con el que menos, pero por ejemplo, no sé, se habla del sector automotriz con respecto a Europa, por ejemplo, de que el arancel efectivo o las reglas para arancelarias o barreras no arancelarias que impone la Unión Europea a Estados Unidos son mucho mayores que las que impone Estados Unidos a la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, de que hay temas por solucionar con respecto al libre comercio y al comercio internacional, los hay. De que hay abusos, yo pienso que los hay. O sea, hay algo de verdad en el argumento de los Estados Unidos con respecto a las reglas de sus productos en el resto del mundo. O sea, La forma como lo está haciendo es un poquito tosca, un poquito Ujú. bárbara, pero quizás es la manera que él está viendo para poder sentarse y conversar con muchos países. No olvidemos, por ejemplo, que Vietnam inmediatamente reaccionó bajando los aranceles a cero en muchos países de Estados Unidos, en muchos productos que vende Estados Unidos en Vietnam. Lo mismo están haciendo otros países. Israel, por ejemplo, está negociando, Corea del Sur está negociando, los japoneses ciertamente. Entonces, en ese sentido, si después de todo esto
dejamos o quedamos en un nivel más equilibrado, en unas reglas de comercio mucho más libres y mucho más justas, quizás habría valido la pena. Entonces, en ese sentido, yo soy medio optimista con estas cosas. Entonces, esperemos a ver cómo resulta esto. Quizás el orden comercial internacional con el cual terminamos después de todo esto, quizás sea mejor para todos. Y por último, solo señalar una cosa. En cierto modo, gran parte de los problemas del calentamiento global vienen de el uso intensivo de energía en carbono de China. Entonces, en cierto modo, esto quizás podría también ser un beneficio no intencionado de una guerra comercial china. Porque a la larga, cuando consumimos productos chinos, estamos consumiendo productos hechos con fábricas, con electricidad que vienen de fábricas potenciadas con carbón. Exacto. Entonces, en ese sentido, a los que nos preocupa el medio ambiente, también podemos verle un lado positivo a todo esto. Barbaridad. Sí, quería mencionar que el caso más cercano que nosotros tenemos es lo que pasó con la siderúrgica Huachipato también, claro, que por el acero supuesto, chino claro. era más barato y eso China ha también inundado generó al mundo de acero América Latina. barato. Entonces, es como el caso más cercano que tenemos nosotros de una especie de competencia desleal como ha acusado al menos el Claro. presidente de Estados Unidos. La siderúrgica Huachipato no puede competir con una siderúrgica donde los trabajadores no tienen sindicatos, donde trabajan los fines de semana, donde trabajan unas horas absurdas y donde la energía es producida con carbón, que es la energía más barata. Entonces, en ese sentido, así no puede competir nadie. Entonces, yo creo que esto es un tema para reflexionar también. Y hay mucha gente que está pensando que ahora China es como la Dalí del libre comercio. Y en realidad, cuando estamos comprándole productos a China, estamos comprando todo eso. Estamos consumiendo mano de obra esclavizada, estamos consumiendo electricidad hecha con carbón, etcétera. Entonces, y esto es algo que yo siempre digo a mis alumnos. Ustedes compran, por ejemplo, en ciertas marcas, en ciertas fábricas de ropa rápida, digamos, moda rápida. Bueno, eso es lo que estamos consumiendo. O sea, ¿hasta qué punto eso es ético? Es una pregunta que hay que hacerse. Estamos retrocediendo. Absolutamente. Buena reflexión entonces. Juan Nagel, economista académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, explicando con peras y manzanas los efectos, los balances, lo que está ocurriendo con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y buena parte del mundo. Juan, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. Gracias por la Un entrevista. placer. Cuando quieran. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, Bárbara Mena. Vamos a la pausa. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de la guerra comercial y también con miradas críticas respecto de depender solo de Estados Unidos y China por parte de este país tan pequeñito. Hay que del mirar mundo. otros Así es. horizontes. Hacemos una pausa y ya volvemos con peras y manzanas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Mega Deportes al aire por las diferentes plataformas de Mega Noticias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa. Esa es la noticia económica del día y te la hemos explicado aquí con la Tamara, con peras y manzanas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Mega Investiga. Hola, ¿cómo estás? Tú hablas con Francisca Sepúlveda, yo soy periodista de Mega. ¿Tienes un segundo? Con peras y manzanas. Bueno, seguimos haciendo nuestro programa económico con peras y manzanas, hoy dedicado completamente a la guerra comercial, sus efectos, lo que puede pasar y también a reflexiones. ¿Es bueno que Chile ponga todos los huevos en la misma canasta de Estados Unidos y de China? ¿Por qué no empezar a diversificar por ahí? Puede ser interesante lo que hizo el presidente Gabriel Boric con su visita a la India, otro país que tiene
una gran población, de hecho superó a China en cuanto a población, y ver otros mercados, porque sin duda, si bien estos dos son los grandes caseritos, yo siempre digo, son los grandes caseritos. Si Chile fuera un puesto en la feria, los grandes caseritos, los que te compran casi todo, es Estados Unidos y China. Entonces, claro, ahí uno es súper complejo rehusarse a... Pero hay que ver otros caseritos. Pues bueno, para conversar de este tema, vamos a conversar con el economista chileno-norteamericano Bernardo Jabalquinta, quien está acá en el estudio. Bernardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Bernardo. Hola, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bernardo, nacido en Estados Unidos, hijo de padres chilenos, tu papá era diplomático, estudiaste en Estados Unidos, estudiaste economía, ¿sabes cómo es la idiosincrasia norteamericana? Por supuesto, fuera de eso trabajé en el Banco Mundial, viajé por todo el mundo haciendo proyectos de desarrollo económico en África, en distintos lugares. Vivimos en Egipto 7 años, también mi padre diplomático estuvo allá destinado. Llegamos a Chile, en Chile la verdad las cosas que no me sentí cómodo y regresé a estudiar, a sacar una licenciatura en Economía en la Universidad de Maryland y me quedé allá para siempre. Y tienes además negocio e inversión en Estados Unidos, por lo tanto. Sí, tenemos inversiones y bastantes negocios allá. Bueno, Bernardo, tu mirada es crítica respecto de que Chile, lo que yo decía al comienzo, introduciendo esta entrevista, es de poner los huevos en las mismas canastas de Estados Unidos y China y no diversificar a otros grupos. ¿Tú sientes que eso fue algo por conveniencia, por comodidad, que puede ser complicado? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me gustaría, primero, como este programa se llama Con Peras y Manzanas, me gustaría empezar un poquito con la historia de la Gran Depresión de Estados Unido, que es lo que está... ¿La del año 29? Del 29, que es más o menos... El crash bursátil. Lo que se está replicando más o menos con lo que está haciendo Donald Trump en este minuto. Lo que pasa es que en esa época Estados Unidos era un país totalmente de una economía libre de mercado, no tenía aranceles, y en ese minuto 2 senadores que empezó a llegar algodón de la India, era más barato y ellos subieron los aranceles. Al subir los aranceles, crearon esta gran depresión porque ellos no se dieron cuenta de que tenían una interdependencia con todo el mundo, como la globalización de hoy. Entonces, lo que tenemos que pensar generalmente es de que lo que se ocurrió en esa época, Donald Trump lo está repitiendo en este minuto, parece que no sabe mucho de historia o algo por el estilo, pero está cerrando nuevamente a Estados Unidos, creando este proteccionismo, y eso va a crear muchos daños colaterales. Entonces, al ocurrir eso, se crearon 3 escuelas de economía y de pensamiento económico en Estados Unidos, que es la escuela clásica de Adam Smith, después siempre ha estado la escuela marxista con Karl Marx y la escuela liberal con Keynes, porque ellos después de la Gran Depresión se tuvieron que recuperar. Y la gran recuperación de ellos fue hacer grandes gastos públicos invirtiendo en escala. Que es la escuela keynesiana. Exactamente. Que el fisco gaste para reactivar la economía. Para reactivar, y con eso volvieron a tener la mano de obra y se empezó a contratar la gente, el desempleo bajó, Estados Unidos se recuperó, la bolsa de valores aprendió, ahora hay una campanita que cuando empieza a caer la bolsa suena y se para. Y Bernardo, perdón que te interrumpa, pero ¿con qué fines crees tú que Donald Trump está tomando esta decisión? ¿Con fines netamente políticos? Yo me imagino que detrás de él también hay personas economistas que lo puedan asesorar y que le digan que hay cosas que está haciendo mal. Mira, él en su primera administración tomó tantas malas decisiones. Primero que nada, él empezó a regular el sistema bancario, ¿okay? Después empezó a hacer una cantidad de... la misma guerra comercial con con China y Estados Unidos, que impide de que Estados Unidos, porque él cree que para que Estados Unidos vuelva a ser un país grande, cuando no necesita ser un país más grande, porque el país más consumista, que gasta más dinero en el planeta, la necesidad de ser un país grande nuevamente no la necesita. Entonces, su idea principal desde mi punto de vista es de que él tiene en su mente es solamente preocuparse de sus inversiones,
de sus amistades, ganar dinero al sector rico de la sociedad norteamericana y se olvidó un poco de la ciudadanía. ¿Y quién lo apoyó en este minuto de la ciudadanía? Fue el sector que está totalmente en contra de él, que es justamente la clase trabajadora, que es la gente que hoy él está en estos minutos reclamando contra él porque están perdiendo sus trabajos justamente por toda esta guerra que está haciendo de tarifa. Entonces, es algo que él tiene maquinado, me imagino, con muchas personas que están cercanas a él, y tú sabes perfectamente que ya Elon Musk con Donald Trump ya están teniendo fricciones porque le ha puesto varias barreras con sus propios negocios. Se está metiendo en su bolsillo. Se está metiendo en el bolsillo. Bueno, de hecho, Elon Musk se agarró con el señor Navarro, que es el cerebro de esta guerra arancelaria. Lo trató de imbécil, de tonto, claro, porque su empresa Tesla está perdiendo mucha plata, como la de muchos magnates norteamericanos en la bolsa. Exacto, pero el presidente de JP Morgan, tú sabes que él ya dijo, fue sumamente claro, JP Morgan y Chase Bank, todos esos bancos son extremadamente republicanos, y él dijo, lo que está haciendo Donald Trump nos está llevando a una recesión. A una recesión. Por favor, invito a todos los republicanos que paremos. Abrir los ojos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este minuto para nosotros como país? A Chile. Sí nos va a repercutir. Eso es algo seguro. Lo bueno que nosotros aprendimos de la época de la Gran Depresión, porque acuérdate que Chile es uno de los 5 países que tiene un banco central que es autónomo. Sí. Y eso es muy importante. Eso es extremadamente importante. Entonces nosotros tenemos una de las economías más abiertas del mundo. Tenemos al Banco Central y tenemos al Estado, que mezclan las políticas monetarias y las fiscales. Entonces, cuando vienen todas estas shocks o crisis económicas globales, a nosotros nos afecta siempre, pero en menor grado que el resto de los países. Entonces, lo que nosotros tenemos que realmente sacar provecho de eso es entender que tenemos un sistema tan sólido que no nos tenemos que preocupar tanto de esta guerra que hay entre dos países, sino que fortalecer los tratados de libre comercio que nosotros ya tenemos establecidos hace mucho tiempo y seguir y reforzarlo. ¿Cómo lo que está haciendo? Teníamos un TLC con Estados Unidos. Y Pero Donald Trump agarró ese TLC y se lo metió en el bolsillo. Se lo metió en el bolsillo. Entonces hay que olvidarse de ese tratado, pero tenemos tratado de libre comercio con Europa, con Asia. Con Canadá, con México. Con Singapur, cero. Sí. O sea, mira, es el país que tiene más tratado de libre comercio en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar y sacar provecho. De hecho, o sea, el presidente viajó a la India para poder establecer y sacar provecho, digamos, de toda esta guerra comercial, pero no podemos solamente concentrarnos en la India, sino que en este minuto debería estar toda la Cancillería, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando con todos sus embajadores en todo el mundo y sus encargados de negocio en restablecer y generar más negocios para poder equilibrar toda esta pérdida de negocios que se pueden hacer con Estados Unidos en este minuto. ¿Qué otros países, por ejemplo, podrían ser buenos para nosotros poder exportar de productos como vino, salmón, pensando que ahora la mayoría de las exportaciones se concentran en 2 países que son los que están implicados ahora en esta guerra comercial, que es Estados Unidos y China? ¿Dónde deberíamos mirar nuevos horizontes, por decirlo de alguna forma? Mira, en la estrategia de Chile es que es un país que es productor de cobre. Además, muy importante. Es nuestra única fortaleza que tenemos, y un poquito de frutas y vino y salmones. Las cerezas, que fueron el boom el año pasado en China. Y la cereza, claro, que ahora están en oro rojo. Claro, exacto. Pero muy dulce. Pero también tuvieron su problema en su minuto. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que realmente es concentrarnos, digamos, no solamente en el cobre, digamos, que es, digamos, nuestra riqueza del país, sino que tratar de empezar a ser más productivos. Chile dejó de ser un país competitivo hace muchos años atrás. En el año 2013 Chile era como el 6º país más competitivo del mundo,
y hoy día estamos como en el número 45. ¿Y por qué perdimos competitividad? Perdimos competitividad porque no supimos usar esta economía del legado que nosotros hemos tenido a través de todo los gobiernos, que se ha cuidado tanto de tener una economía libre de mercado, abierta, que se manejan las políticas monetarias y las fiscales, y no le sacamos nunca provecho a eso porque se fue concentrando el poder en grandes conglomerados económicos. Y cuando no hay competencia en un país, lamentablemente el país no tiene con quién competir. Y como nosotros somos un país muy pequeño, nosotros no tenemos la capacidad de atraer inversionistas a Chile, porque no le damos ni siquiera un incentivo, decirle, mira, ¿sabe qué? No pague impuestos por 10 años, pero instálese en Chile. ¿Ya? ¿Quién genera la mayor mano de obra aquí en Chile? La pequeña y la mediana empresa, las pymes, ¿correcto? Después, todo el resto que sigue ocurriendo, nosotros son los startups, la gente, pero no hay financiamiento. Entonces, ¿cómo salimos adelante de todo esto? Aquí Chile, antes teníamos un dinero que era extra, que lo podíamos reutilizar en hacer muchas cosas, en reinvertir en el país. ¿Tuviese lo del cobre? No, podíamos, no lo del cobre, sino que Chile tenía reservas soberanas, acuérdate, bonos, sí, ¿te acuerdas? Sí. Y todo eso se Pero gastó. esa reserva buena parte va al cobre. Claro, pero se ha gastado. Fondos soberanos. Se ha gastado. Sí, hay dos fondos soberanos que tiene, dos chanchitos que tiene Chile en los mercados internacionales. Se han gastado mucho. Sí, pues se lo han gastado, claro. Se lo han gastado más. Por la crisis económica. Exactamente, más los déficits que nosotros fiscal que tenemos en este minuto, entonces se va sumando, más la inflación. Entonces, todo eso como que va dificultando un poco, digamos, a las personas y les impide poder desarrollarse. Y eso frustra a un país en el cual que tiene las ganas de poder salir adelante, pero te ves impedido porque no tenemos las herramientas para poder salir a pelear afuera de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile hubo un gran debate muy grande del TTP-11. El TTP-11. Fue terrible el debate que hubo en esa época, me acuerdo. Todos en contra de eso. Pero ¿qué es lo que...? Todos en contra no, el Frente Amplio, el gobierno, el actual gobierno. Estaban en contra. Pero ¿qué es lo que es muy divertido, porque ahora todos esos mismos están defendiendo los tratados de libre comercio. Exacto. Y la derecha, que históricamente ha defendido el libre comercio, ahora está defendiendo esto que hace Trump. El mundo se dio vuelta. Se dieron vuelta y el TPP, ¿qué es lo que hacía? Era tratar de que todos los países jugaran con las mismas reglas. Uh-huh. Entonces, esa idea de que hay cosas que son buenas y malas es porque nosotros estamos mal informados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cayeron las bolsas de valores. Todo el mundo se asusta, empieza a vender todo lo que tienen ellos invertido y obviamente la gente que tiene dinero compra y se hace más rica. ¿Sí o no? Eso es así. Qué mala impresión que es lo que ocurrió ayer. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Exactamente. Bernardo, tú decías algo muy importante que en vez de quizás buscar otros países para poder exportar lo que producimos, como por ejemplo cobre, litio, vino, salmón, etcétera, debiésemos ser un país productor. ¿Y de qué forma se puede ser un país productor? Esa es como la gran pregunta, porque generalmente uno exporta. En vez de producir, por ejemplo, cosas hechas con litio o con cobre, uno exporta la materia prima y después compra el producto a otro país. Claro. Y un precio mucho más alto. Claro, a un precio mucho más alto. Entonces, ¿de qué forma o qué se podría hacer para que Chile se convierta en un país productor y aproveche esos recursos que tiene? Es que Chile tiene los recursos y lo que pasa es que falta la voluntad política, digamos, desde el punto de vista del Congreso, de que ellos digan, ¿saben qué? Oye, paremos de estas peleas chiquititas que existen entre unos y otros y simplemente nos pongamos todos de acuerdo y rememos todos al mismo lado para que Chile dé el salto. Fíjate que a mí me preocupa muchas veces, hace ya muchos años decía, ¿por qué Chile no crece y no da el salto como lo hizo Irlanda cuando ingresó a la Unión Europea? Fue voluntad política, todos se pusieron de acuerdo, porque ellos le dijeron, ustedes no pueden entrar a la Unión Europea si no se ponen de acuerdo para que puedan
tener los mismos estándares que nosotros tenemos en la Unión Europea, que son altos. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre? Nos comparamos con los países que son menos malos que nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros es mirar hacia arriba. Y para eso necesitamos la voluntad política de las autoridades académicas, del Congreso, política, partidos políticos. Está difícil. Es extremadamente difícil, pero no es imposible, claro. Porque todos los países pasan por el mismo patrón del subdesarrollo al desarrollo. Eso lo aprendí en el Banco Mundial, en el cual, por ejemplo, yo me preguntaba siempre, ¿cuándo va a quedar una crisis como la que está pasando hoy, con gente que está en la cárcel, con gente que está, digamos, siendo juzgada? Eso antes pasaba todo como desapercibido y lo teníamos como normalizado. Hoy no. Hay crisis de inmigración, delincuencia, de empresarios. Bernardo, pero siguiendo la línea de lo que plantea Bárbara, yo 26, 27 años reporteando economía. Y desde ahí que vengo escuchando esto de que nosotros deberíamos dejar de vender los lingotes de cobre y hacer las llaves de cobre nosotros, las cañerías de cobre, y ahora, por ejemplo, hacer otras cosas con las cuales nosotros producimos solo las materias primas. Pero cuando yo pregunto eso, me dicen que la minería, por ejemplo, igual tiene mucha tecnología, que la tiene, efectivamente, la minería chilena, Sí. pero que hacer la llave de agua de cobre para nosotros nos sale finalmente mucho más caro que a los asiáticos, que a los chinos o que otros mercados que compiten con nosotros. Por lo tanto, ahí perdemos un problema de competitividad. Hacer los chips también, que podría ser, ocurre lo mismo. Entonces, es difícil competir con un país que están pagando con un pozón de arroz, que no tiene sindicatos. Es imposible. Es imposible, efectivamente, pero por eso Es una competencia desleal. es competencia totalmente desleal. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Porque si vienen los chinos, ¿no es cierto?, a explotar nuestro país, ellos vienen con todo, vienen con sus trabajadores, vienen con su maquinaria. Están comprando empresas estratégicas, la eléctrica. Ellos vienen con todo, arrasan y se llevan todo, Sí. que es lo que nosotros deberíamos preocuparnos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si esa es la pregunta. O sea, nosotros tenemos una visión, queremos ser un país desarrollado. Perfecto. Todos entendemos eso. Estamos remando para allá. Una empresa quiere ser la número 1. Una persona quiere tener éxito. Entonces, tenemos que todos estar con la misma imagen y remar todos para el mismo lado, que tú bien dices, Bárbara, es sumamente, Bárbara, difícil, pero no es imposible porque todos los países lo han hecho. Nosotros estamos madurando. Tenemos 4 años más que van a ser muy duros con esta guerra de aranceles que está creando Donald Trump. Y eso tenemos que nosotros prepararnos antes de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos? La pregunta famosa es, Chile tiene que reinvertir dinero en Chile, porque si nosotros no damos incentivo a empresas que quieran venir a invertir a nuestro país, jamás vamos a poder ser competitivos, nunca vamos a poder ser un país que manufacture, que cree cosas para otros países, porque no le damos el incentivo y no hay transferencia de tecnología a nuestro país. Acuérdate cuando vino de Silicon Valley, querían traer los chips a Chile, Sí. y Chile no quiso darle una franquicia tributaria y la empresa se fue a Costa Rica. Exacto. Entonces, ¿por qué Ahí no hay hacemos? una mirada estratégica. No hay mirada estratégica. Eso es lo que falta. Exactamente. Nosotros tenemos que mirar a largo plazo. ¿Cómo lo hace? China está preparado para todo esto. ¿Tú crees que ellos no están preparados para esta guerra? Venían Bien. preparados porque sabían. Sabían. Porque la primera administración Trump ya tuvieron una guerra económica con Trump, que en ese vez fue de monedas, Exacto. de divisas, ahora es de aranceles. Claro. Sabían que esto iba a pasar y probablemente por eso tampoco han buscado negociar con el Nada. presidente de Estados Unidos. Y yo creo que está muy difícil también que busquen negociar. Entonces esta guerra es probable que se pueda prolongar en los próximos días, meses. Y ahí yo te quería preguntar, ¿cuál es el mayor riesgo de que esta guerra comercial se prolongue en el tiempo? Al menos para nosotros, para Mira, Chile. si nosotros, como dije anteriormente, tenemos la capacidad de hablar con expertos, con escuchar a los expertos en Estados Unidos que están
viendo cómo se van a preparar ellos, porque los más afectados de todo esto son Estados Unidos, no nosotros. Nosotros nos va a llegar un coletazo. Pero si nosotros escuchamos a Powell, ¿no es cierto?, del Banco Central de allá, presidente de la Reserva Federal. De la Reserva Federal. Que también ha sido crítico a estas medidas. Exacto. Entonces, ellos sí saben cómo manejar. Nosotros generalmente no estamos escuchando las voces exteriores expertas, sino que simplemente tomamos decisiones como por inercia y somos reactivos, no proactivos. Si fuéramos proactivos, ¿no es cierto?, estaríamos preparados antes de que ocurrieran las cosas para no tener que ir a resolver los problemas después, que salen más caros. Siempre salen más caros cuando nosotros buscamos las soluciones después. Entonces, si nosotros nos preparáramos para esto, escuchando a la gente que realmente sabe de economía, tú ves, suponte, países como Alemania, Israel, Arabia Saudita, ¿tú crees que ellos están preocupados de la guerra de aranceles? Nada, a ellos no les importa. ¿Tú crees que van a ir a negociar con Donald Trump? Absolutamente jamás. Ellos van a dejar que este pobre hombre siga hablando su propio mundo que tiene en su cabeza, pero no están preocupados de ellos. Ellos están preocupados de seguirles la corriente, simplemente decirle, bueno, ya haga lo que quiera. Pero, ¿qué van a hacer? Van a subir el precio del petróleo. ¿A quién le afecta? A Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿A quién afecta? A nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para poder enfrentar estos temas? La gente se pregunta, la última vez cuando hubo esa guerra de Donald Trump en la vez anterior, divisas. Claro, la gente estaba muy preocupada de cómo nos iba a afectar aquí en Chile. Si, por ejemplo, los autos iban a incrementar sus precios, si todo esto iba a subir. Por supuesto que va a subir el precio, pero los que vamos a pagar al final de todo este escenario que se está desarrollando son los usuarios finales, porque el empresario, él va a pagar el impuesto. Va a ajustar precios, qué sé yo, y va a seguir ganando. Pero nosotros... Claro, pero es la masa obrera, los trabajadores, lo que pueden complicarse, porque lo decía en el primer bloque, claro, que con el tema del dólar, si me sube la carne, la benzina, la electricidad, la lenteja... Ahí golpea el bolsillo. Ahí tú te sigues endeudando. Entonces vamos enfrentándonos, te das cuenta, a situaciones que tienen que ver. Mira, el sector inmobiliario en Chile es el que genera la mayor mano de obra del país. ¿Va a ser afectado? Por supuesto que va a ser afectado. Las tasas. Tremendo. Sí, las tasas largas que le llaman. Exactamente. Oye, Bernardo, ha sido muy interesante tu mirada respecto... No habíamos tenido esta mirada, lo encuentro muy interesante. Bernardo Jabal Quinta, economista, chileno-norteamericano. Conoce la idiosincrasia norteamericana como nadie, porque vivió allá, nació allá, estudió allá. De padres chilenos, diplomáticos, que le permitieron entonces vivir y conocer el mundo de los Estados Unidos. Muchas gracias por venir a nuestro estudio, a nuestro programa. Siento que estás en el ADN del programa porque explicaste con pera y manzana lo que está ocurriendo, lo que rodea estas decisiones. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran invitarme, yo sí, te vamos a volver a invitar porque estaba muy interesante. ¿Estás viviendo en Chile ahora? Sí, estoy acá. Ah, sí. entonces radicado podemos en Chile. tenerlo más seguido. Bueno, si estás en Estados Unidos te podemos encontrar por Zoom también. Así que ya no hay límites con la tecnología. Sí. Muchas gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Okay, Que esté muy gracias bien. a usted, gracias, Bárbara. Gracias, bueno. Roberto. Doña Bárbara, bienvenida a la pega, pues. De vuelta de las vacaciones, vacaciones, sí. Con lo que se encontró, ¿ah? Sí, ¿no? Y a pagar esa tarjeta de crédito en dólares. Trabaje para pagar esos dólares esos a 1.000 dólares, pesos. sí. ¿Ah? Nada que hacer. Pues esperemos que baje un poquito. Esto ha sido Con Peras y Manzanas. Que les vaya muy bien. Chao.